Stop whining. Whining doesn't change anything. Los ojos del mundo están puestos en nosotros y nos están llorando. No fue un periodista, tampoco un diplomático. Fue Arnold Schwarzenegger, un inmigrante, un exfisicoculturista, un actor, un exgobernador. Un hombre que, en el momento más tenso de la política estadounidense moderna, se dirigió directamente al pueblo y lo hizo con una claridad que incomodó hasta al presidente. Esto no fue un discurso, fue un aviso. Y lo que dijo no se olvida fácil. El presidente Trump es un líder fallido, declaró Arnold. Pasará a la historia como el peor presidente que haya tenido Estados Unidos. No fue una metáfora. Fue una acusación directa, calculada y pública. Una sentencia que rompió el silencio de muchos y desató una guerra política inesperada. Porque Arnold no hablaba solo de política. Hablaba de historia y de algo aún más delicado, de familia. Pero antes de entender por qué esta declaración fue tan explosiva, necesitas saber esto. Arnold Schwarzenegger no solo fue gobernador de California. Es un inmigrante nacido en Austria, hijo de un oficial nazi. Un hombre marcado por la memoria de la Segunda Guerra Mundial y por la noche que Europa jamás olvidará, la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. Y cuando Arnold recordó ese episodio de 1938, cuando las turbas nazis destrozaron sinagogas, negocios judíos y vidas enteras, lo hizo con un propósito. Estoy muy consciente de lo que fue la Kristallnacht, dijo. Fue una noche de violencia organizada. Y comenzó con mentiras, odio y un líder dispuesto a destruirlo todo para no perder el poder. ¿Te suena familiar? La referencia no fue gratuita, ni accidental. Arnold estaba trazando un paralelismo. No para comparar literalmente, sino para advertir lo que ocurre cuando el poder se vuelve personal. Cuando los hechos se niegan. Cuando la democracia se convierte en espectáculo. Y fue ahí donde apuntó directo a Donald Trump. Lo acusó de intentar revertir los resultados de una elección libre, de sembrar desconfianza en las instituciones, de transformar la política en un circo de insultos, venganza y rating. Pero eso no fue lo más grave. Arnold, que conoce el poder del entretenimiento, sabía que una crítica no bastaba. Trump había atacado su gestión en The Apprentice. Lo culpó por las bajas cifras de audiencia. Lo llamó un fracaso televisivo. Pero Arnold no cayó en la provocación. Sonrió. Y respondió con una línea que se volvió viral. ¿Tengo una idea? ¿Por qué no cambiamos de trabajo? Tú tomas el mío en televisión, ya que eres tan experto en ratings. Y yo tomo el tuyo. Así, tal vez la gente pueda dormir tranquila otra vez. El golpe no fue solo ingenioso, fue quirúrgico. Trump había intentado burlarse. Arnold le devolvió el golpe con una burla aún más peligrosa, insinuar que el país estaría más seguro sin él. Y cuando la risa cesó, Arnold hizo lo impensado. Detuvo el show, cambió el tono y comenzó a hablar de liderazgo real. Porque, según él, los verdaderos peligros no vienen de un programa fallido o de una broma mal hecha. Vienen del mal gobierno, de las decisiones que se disfrazan como espectáculos y del cinismo que ignora la realidad. Basta de quejarse. Basta de lloriqueos, dijo Arnold. Eso no cambia nada. Era una frase de su película Kindergarten Cop, pero esta vez no estaba interpretando un personaje. Estaba hablando como político, como ciudadano, como alguien que ha visto el colapso de un país desde adentro. Y entonces, lo que parecía una crítica más al gobierno de Trump, se volvió otra cosa. Un mensaje para América y para el mundo. Arnold contó que miles de personas en el extranjero lo habían llamado, preocupadas por el futuro de Estados Unidos. Una mujer lloraba al teléfono. No de odio, de tristeza, de decepción. Esas lágrimas, dijo, son un recordatorio de lo que América significa para el mundo. ¿Lo sabías ya o es la primera vez que lo escuchas?
Porque mientras los medios hablaban de peleas en Twitter o de discursos en el Capitolio, Arnold estaba tocando otro nervio. Más íntimo. Más incómodo. La inmigración. Y no solo en términos generales. Habló como inmigrante. Y al hacerlo, forzó a muchos a recordar algo que rara vez se dice en voz alta. Incluso la primera dama, Melania Trump, es inmigrante. Pero Trump no deja que se hable mucho de ella, especialmente en este tema. Por eso, cuando Arnold comenzó a señalar la hipocresía del discurso anti-inmigrante dentro del gobierno, la tensión creció. Porque no estaba hablando de estadísticas. Estaba hablando de una familia. De un gobierno que criticaba la migración en cadena, justo cuando la esposa del presidente llegó al país por ese mismo mecanismo. Trump se ofendió. No públicamente, pero se notó. La incomodidad cruzó el despacho oval. Y Arnold no se detuvo. Habló de los trabajadores invisibles. Los que recogen la comida, limpian los platos, hacen guardias nocturnas en hospitales. Gente cuya vida depende de decisiones políticas tomadas por personas que ni siquiera los ven. La política de odio divide, pero también distrae. Y Arnold sabía cómo funciona ese juego. Mientras Trump agitaba las redes y la opinión pública, Arnold regresaba al centro, los hechos. No había insultos. No había conspiraciones. Solo preguntas difíciles. ¿Por qué atacar a California, el estado más poblado del país? ¿Por qué castigarlo eliminando deducciones fiscales? ¿Por qué romper la unión cuando más se necesita? La respuesta fue brutal. Trump no quiere a California, dijo Arnold. Y California no lo quiere a él. ¿Y si todo esto no fuera un simple conflicto político? ¿Y si fuera un reflejo de algo más profundo? Arnold dejó una pista cuando recordó lo que le dijo al Partido Republicano años atrás. Están muriendo en taquilla. No lo decía por la falta de votos. Lo decía porque el partido, según él, había dejado de hablarle al pueblo. No hablaban de educación, ni de salud, ni del medio ambiente. Y cuando los partidos políticos se desconectan de la gente, lo que viene después no es la derrota, es el colapso. La mitad del país no se siente representada, advirtió. ¿Cuántas mujeres más deben irse antes de que escuchen? Pero eso no fue todo. La crítica de Arnold no era a una persona. Era a una forma de gobernar. Un estilo basado en el conflicto, en la división, en usar la atención como un arma. Por eso, cuando los reflectores se apagaron y las cámaras dejaron de grabar, su mensaje seguía ahí, resonando, como una advertencia que no se puede ignorar. Una advertencia que no venía de un político tradicional, sino de alguien que ya lo vivió. En Europa, en su infancia, en carne propia. La historia, nos dijo, no se repite exactamente igual, pero rima. Y si no se aprende de ella, destruye. ¿Estamos realmente informados o solo nos dan lo que quieren? Pregúntatelo. Y mientras lo haces, recuerda esta imagen. Un hombre que vino de otro país, que logró todo lo que muchos sueñan, que se enfrentó a uno de los presidentes más poderosos en la historia reciente, y que, en lugar de buscar venganza, ofreció algo mejor: unidad, colaboración y una advertencia que nadie debería ignorar. No se puede construir liderazgo desde la queja. Se construye desde la responsabilidad. La frase la dijo Arnold Schwarzenegger, y aunque parezca simple, detonó un terremoto político. Porque no era una crítica cualquiera. Era una sentencia. Fría, precisa, y lo más importante, era verdad. Lo que ocurrió en esa entrevista fue más que un comentario. Fue una intervención pública. Un recordatorio violento de todo lo que los partidos, los votantes y los medios prefieren ignorar. Porque cuando un exgobernador, exrepublicano de línea dura y figura pública mundial habla, y lo hace sin gritar, sin insultar, pero apuntando directo al centro de poder, es imposible mirar a otro lado. Arnold no defendió a los demócratas.
Tampoco se alió con los republicanos. Hizo algo mucho más peligroso. Desnudó el juego que ambos partidos llevan décadas jugando. Y lo hizo con una serenidad que dolió más que cualquier escándalo. Los dos partidos no quieren resolver nada. Les conviene el conflicto, porque el conflicto recauda fondos. Esa frase no es una opinión. Es un diagnóstico, porque en Washington el problema no es la ideología, es el negocio de la ideología. Mientras más se polariza el país, más dinero entra. Más campañas, más titulares, más poder. ¿Y las consecuencias? Los ciudadanos quedan atrapados entre insultos reciclados, soluciones falsas y símbolos vacíos. Como dijo Arnold, el elefante y el burro. Uno deja una pila detrás donde quiera que pasa. El otro es literalmente un jackass. Pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue el eco, el silencio que siguió a sus palabras. Ni un solo líder de su partido salió a contradecirlo. Nadie desmintió los hechos, porque no podían. Lo que dijo fue cierto. Y eso es lo que más duele. Arnold no necesitó nombrar a Trump directamente al inicio, porque ya lo había hecho en otro frente, el de la lógica. Blaming the press, blaming the palace, blaming the comedians. Eso no es liderazgo, es distracción. Y si alguien sabe de liderazgo es él. Gobernó California, un estado con más de 40 millones de habitantes. Enfrentó escándalos. Admitió errores. Reconstruyó su imagen desde el barro. No con excusas, sino con hechos. Por eso sus palabras pesan. Quieren respeto. Entonces ganénselo. No lo exijan. Fue una línea devastadora. No solo porque cuestiona directamente a Trump, sino porque apunta al núcleo de su narrativa, la victimización. El eterno yo contra el mundo. El supuesto héroe atacado por todos. Pero Arnold, sin levantar la voz, demostró otra cosa. Que quien realmente cree en su fuerza, no necesita gritar. Y fue justo en ese momento cuando todo se rompió. Trump explotó. Minutos después del segmento, estalló en Truth Social. Todo en mayúsculas. Lo llamó débil, celoso, antipatriótico. La reacción fue inmediata, desesperada y sobre todo reveladora. Porque cuando una crítica te obliga a gritar, ya perdiste. Pero eso solo fue el comienzo. La respuesta de Trump confirmó lo que Arnold había insinuado, que el liderazgo de hoy se basa en la fragilidad, en no poder escuchar sin atacar, en confundir desacuerdo con traición. Y eso, en política, es una debilidad que se paga caro. Arnold no solo criticó a Trump, criticó algo más profundo, el sistema que lo sostiene. Un partido incapaz de ofrecer nuevas caras, nuevas ideas, nuevos caminos. Es triste que no puedan encontrar un líder inteligente, razonable, capaz de guiar este país. Y más adelante entenderás por qué esa frase cambió la historia, porque mientras Trump repite que el futuro es él, su partido sigue mirando al pasado. Incapaz de soltar el eco de 2016. Apegado a una figura que ya no propone, solo ataca. Pero Arnold fue claro, hay talento en este país. Solo hay que dejar de mirar por el espejo retrovisor. Eso es lo que más incomoda, porque no se trata solo de quién gana una elección. Se trata de qué valores sobreviven. Y cuando el único valor es la lealtad ciega, incluso frente a la mentira, entonces el sistema ya no es democrático. Es sectario. Fox News fue a juicio. Mintieron. Y no por error, sino intencionalmente. Los hechos están documentados. Pero aún así, millones siguen creyendo que la elección fue robada. No porque no conozcan la verdad, sino porque no quieren dejar de creer en la mentira. Y eso es más peligroso que cualquier campaña. Porque un país puede recuperar la economía. Puede recuperar empleos. Pero cuando pierde la verdad, lo pierde todo. ¿Estamos realmente informados o solo nos dan lo que quieren? Arnold habló también de Melania Trump. Pero no para atacarla. Para exponer el truco, la reconstrucción mediática del relato.
La idea de que su tiempo en la Casa Blanca fue un sacrificio malinterpretado, una lucha digna, y lo desmontó sin necesidad de sarcasmo. La responsabilidad no es culpa, es carácter. Eso fue lo que dijo, y eso fue lo que dolió. Porque ningún relato puede resistir la verdad dicha con calma. Ninguna narrativa de victimismo puede sobrevivir cuando la respuesta no es odio, sino lógica. Por eso Melania, según fuentes cercanas, quedó furiosa. Porque no podía contraatacar. No podía usar el escándalo. No podía usar la indignación. Arnold no había atacado su personalidad. Había cuestionado el sistema de excusas. El mismo que hoy domina la política estadounidense. Y aquí es donde todo cambió, porque esta no fue una crítica aislada. Fue una intervención quirúrgica al ADN del trumpismo, a su dependencia del conflicto, a su incapacidad para construir algo fuera de la queja. Y más allá de Trump, Arnold expuso lo más inquietante, que no se trata de ser engañados. Se trata de elegir seguir creyendo. Incluso cuando la evidencia ya no deja espacio a dudas. Eso no es desinformación. Eso es desesperación. Porque un liderazgo basado en excusas es un liderazgo que no transforma. Solo sobrevive. Y mientras ambos partidos se acusan mutuamente de destruir el país, los verdaderos problemas siguen creciendo en la sombra. Migración, deuda, cambio climático, desigualdad. Nada se resuelve. Todo se pospone. Y cada 4 años se recicla el mismo discurso. ¿Y tú, todavía crees que esto es solo un debate entre izquierda y derecha? Arnold terminó su intervención recordando una regla que aprendió siendo gobernador. No critico a un presidente fuera del país, sin importar el partido. Pero sí sé que la gente está cansada. De las quejas, del pesimismo, del juego eterno de culpas. Y quizás esa es la diferencia real. La que separa al político del líder. El político culpa. El líder actúa. Y mientras Trump grita desde las redes, Arnold solo necesitó una frase. La gente no quiere más quejas. Quiere héroes. La pregunta ahora es si alguien en Washington está escuchando. Tú lo estás. Si tu partido no puede ofrecer acción real y no puede presentar algo nuevo, entonces no te sorprendas cuando la gente empiece a mirar hacia otro lado. Esa frase no fue un eslogan. Fue una advertencia. Dicha con serenidad, sin espectáculo, pero dirigida al corazón de un sistema que ya no escucha. Y el golpe fue directo. Porque Arnold Schwarzenegger no estaba opinando. Estaba diagnosticando, con la frialdad de alguien que conoce el poder desde adentro, que lo ha usado, que lo ha enfrentado, que sabe lo que significa fallarle a millones y lo que cuesta reparar esa confianza. Esa es la diferencia. Mientras Donald Trump convertía la política en un escenario para el aplauso, Schwarzenegger hacía algo más peligroso. Hablaba de soluciones. Y eso, para quienes viven del conflicto, es una amenaza. Porque detrás de cada acusación, cada rabieta, cada post en mayúsculas en Truth Social, hay una estrategia. Una que ya conocemos. Ruido, reacción, revancha. Pero ¿cuál es el resultado real? La respuesta está en los datos. Según Pew Research, la confianza en el Congreso de Estados Unidos alcanzó en 2024 su nivel más bajo en casi 5 décadas. Menos del 10% de los ciudadanos cree que sus representantes trabajan por el bien común. ¿De verdad creemos que eso es casualidad? No. Es fatiga. Es agotamiento institucional. Es la consecuencia de años de escándalos sin castigo, de promesas vacías, de liderazgos que priorizan el impacto mediático sobre el impacto social. Y ahí es donde Arnold hizo la diferencia. No necesitó atacar a Trump para evidenciar el fracaso. Lo que hizo fue peor. Lo desnudó. Mostró el vacío detrás del espectáculo. Expuso lo que pasa cuando los líderes se convierten en celebridades y la política en un algoritmo. El contraste fue brutal. Mientras uno grita, el otro propone.
Mientras uno divide, el otro llama a reconstruir. Y eso, para muchos votantes, fue más revelador que cualquier titular. ¿Y qué hizo Trump? Lo predecible. Usó las mismas palabras de siempre. Débil, traidor, antipatriótico. Pero esa reacción no desacreditó a Schwarzenegger. Solo confirmó lo que estaba denunciando, que cuando un líder no puede ser cuestionado sin estallar, ya no es un líder, es un riesgo. ¿Lo sabías ya o es la primera vez que lo escuchas? Arnold no fue a provocar. Fue a recordar algo básico, que el poder no te convierte en intocable, que el respeto se gana con resultados, no con resentimiento, que la grandeza de un país no se mide en muros ni eslóganes, sino en la capacidad de resolver sus propias fracturas. Y esa es la palabra clave, fractura, porque lo más grave no fue el intercambio de palabras, fue lo que reveló. Que estamos ante una cultura política tan polarizada, tan obsesionada con la lealtad, que cualquier crítica se interpreta como traición. Y ese es el punto exacto donde la democracia empieza a resquebrajarse. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Cuando el desacuerdo se convierte en enemigo, cuando el otro bando deja de ser oposición y pasa a ser el enemigo interno, entonces las instituciones dejan de funcionar. No porque las leyes cambien, sino porque la legitimidad desaparece. ¿Estamos realmente informados? ¿O solo nos dan lo que quieren? Arnold no habló desde el resentimiento. Habló desde la experiencia. Desde el recuerdo de lo que significa gobernar para todos, no solo para los propios. Desde la conciencia de que, cuando el ruido se impone a la razón, la política se convierte en teatro, pero la sociedad paga el precio. Y ese precio ya se está pagando. Desconfianza. Desinformación. Desafección. Un estudio de Gallup en 2025 reveló que solo el 26% de los estadounidenses cree que el sistema democrático funciona bien. Esa es la verdadera alarma. Porque cuando la fe en las instituciones cae por debajo del 30%, el riesgo no es una elección perdida. Es una democracia fallida. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Nada. La mayoría de los actores políticos siguen atrapados en un ciclo de autojustificación. Siguen creyendo que el problema es el otro. Siguen apostando al corto plazo. Pero Schwarzenegger propuso otra ruta, la del servicio. Liderar no es dominar, es dirigir. Esas palabras no estaban diseñadas para viralizarse. Estaban diseñadas para incomodar, para sacudir la complacencia, para recordarnos que hay un país entero esperando algo más que discursos. Y sí, Trump perdió el control, pero no porque lo atacaran, sino porque lo desnudaron, porque mostraron que no hay estrategia detrás del caos. Solo reacción, solo ego. Y en ese contraste se abrió una grieta. La grieta entre dos modelos de poder, el que se basa en el miedo y el que se construye sobre la confianza. Uno grita, el otro escucha. Uno impone, el otro propone. Uno exige obediencia, el otro pide responsabilidad. Y esa es la pregunta central que dejó esta entrevista. ¿A cuál de los dos estamos dispuestos a seguir? El verdadero impacto del mensaje de Schwarzenegger no fue inmediato. No se midió en trending topics. Se midió en el silencio que dejó. En la pausa incómoda de quienes no supieron cómo responder sin caer en el insulto. Porque, ¿cómo se responde a una verdad dicha sin odio? Solo con rabia. Y eso fue exactamente lo que hizo Trump. Pero al hacerlo, confirmó su mayor debilidad, que necesita enemigos para existir, que sin conflicto su figura se diluye, que su liderazgo no se sostiene con logros, sino con narrativas de persecución. ¿Y qué pasa cuando ya nadie cree en esa narrativa? Ahí es donde Schwarzenegger golpeó más fuerte, porque no ofreció esperanza vacía, ofreció una opción, una alternativa. Un llamado a salir del ciclo eterno de culpas y ruido. Y eso fue lo más incómodo para todos. Para los republicanos, porque expuso su falta de renovación.
Para los demócratas, porque recordó que no basta con oponerse. Y para los votantes, porque les pidió algo que la política moderna ya no pide: pensar, comparar, exigir más. Schwarzenegger no pidió votos, pidió madurez. ¿Estamos preparados para eso? La última parte de su mensaje fue la más poderosa. Ya no hablaba de Trump, ya no hablaba de partidos, hablaba de nosotros, de cómo nos tratamos, de cómo permitimos que el odio se normalice, de cómo miramos para otro lado mientras la desinformación se convierte en verdad oficial. Y lo dijo sin dramatismo, sin acusaciones personales, solo con una pregunta que sigue flotando: ¿qué clase de país queremos ser? ¿Un país que castiga a quien piensa distinto? ¿O uno que se atreve a construir puentes, incluso entre ruinas? ¿Un país donde los líderes exigen lealtad? ¿O uno donde la lealtad se gana sirviendo? ¿Un país donde se gana gritando? ¿O uno donde se lidera escuchando? Esa es la elección real, más allá de las urnas, más allá de los eslogans, más allá incluso de Trump o de Schwarzenegger. Es una elección cultural, moral, colectiva, y nadie va a tomarla por nosotros. Por eso este momento fue tan importante. Porque en medio del ruido, alguien habló con claridad. Porque en medio del caos, alguien recordó que la política puede ser otra cosa. Y porque en medio del espectáculo, alguien nos pidió silencio. Para pensar, para escuchar, para decidir. ¿Y tú? ¿Vas a seguir a quien grita más fuerte? ¿O a quien se atreve a construir incluso cuando nadie aplaude?